Antes de seguir adentrándonos en el lenguaje HTML, vamos a ver cuál es su origen y cómo ha ido evolucionando hasta la versión HTML5 que tenemos actualmente. Este lenguaje basado en etiquetas surgió por la necesidad que ha habido siempre de compartir documentos, especialmente entre centros de investigación científica, organismos gubernamentales, universidades, etc. Durante los años 60 y 70 había multitud de fabricantes de ordenadores con arquitecturas totalmente incompatibles entre sí y que competían por ver quién tenía mayor cuota de mercado. Durante los 80 siguió esa misma tendencia en los ordenadores domésticos como el ZX Spectrum, el Commodore VIC-20, los Amstrad, MSX, etc. Todos ellos incompatibles entre sí, y eso que muchos compartían procesador, pero hablaban un dialecto de BASIC diferente. Tim Berners-Lee, ingeniero y científico, se dio cuenta de que para compartir información en un entorno con tal diversidad de arquitecturas, de sistemas operativos y de formatos de almacenamiento diferentes, había que crear una red que permitiese conectarlos utilizando un sistema compartido de intercambio de información. Así que se puso a trabajar en una prueba de concepto. Creó un lenguaje de etiquetas para crear documentos y un navegador web en modo texto que permitía visualizarlos. Además, introduce el concepto de hipertexto, que no es más que enlazar una palabra a una página para aportar más información. Inicialmente, él mismo se encargaba de actualizar los documentos que formaban este proyecto, aunque rápidamente se dio cuenta de que este sistema no era escalable, de modo que pensó en la forma de hacer que cualquiera pudiera escribir su propio documento en el formato de etiquetas y subirlo al servidor para que esté disponible en cualquier ordenador que se conecte a esa red. Y hablando de redes, para que esta comunicación fuese posible, creó el protocolo HTTP que permite enviar y recibir información entre diferentes clientes conectados a un mismo servidor. A todo este proyecto le llamó World Wide Web. Más adelante fundó la World Wide Web Consortium o W3C, organismo que se encargaría de las regulaciones del lenguaje HTML. Como curiosidad, si en aquel momento alguien hubiese querido tirar abajo todo lo que hoy en día conocemos como Internet, solo había que apagar el ordenador a Tim. Así que, para evitar que sucediese algo así, atacó el problema de raíz con otra genialidad suya, le puso una nota de no apagar. En esta página vamos a ver una simulación interactiva de cómo era aquel proyecto World Wide Web de Tim Berners-Lee. Lo primero que llama la atención es la ausencia de interfaz gráfica. El navegador web es una aplicación que se ejecuta en la terminal. Si te estás preguntando cómo se veían las imágenes, pues eso, no había soporte para gráficos, era un browser en modo texto. Los hipervínculos llevan un número asociado para poder usarlos sin ratón. Si introducimos el número 19, iremos a la página de detalles técnicos, la cual en su hipervínculo marcado con el número 4 nos lleva a su vez a una página donde describe el funcionamiento del propio código HTML y sus etiquetas. Si te interesa el tema, te recomiendo que vuelvas una vez hayas finalizado el curso y verás cómo te sorprende lo poco que han cambiado algunas de las definiciones. Así fue como se sentaron las bases de un lenguaje, un protocolo y algunos conceptos como los hipervínculos y otros muchos que fracasaron y se quedaron por el camino. A medida que se unían más nodos a esta red, el tráfico fue creciendo y el proyecto web evolucionando. En el año 93 apareció Mosaic, el primer navegador con interfaz gráfica. Este fue sin duda el punto de inflexión que hizo popular a la web. Se creó el World Wide Web Consortium o W3C para gestionar la estandarización del lenguaje HTML. De esta forma se regulan los avances y su evolución. Berners-Lee no creó el HTML de la nada realmente. Lo que hizo fue evolucionar un lenguaje de marcado ya existente llamado SGML, Standard Generalized Markup Language. De modo que hasta que no se fundó la W3C no se creó un estándar para llamar al HTML como tal. Por eso su primera versión fue HTML 2.0. Un par de años más tarde salió la 3.2 y antes de acabar ese mismo año se publicó la versión 4.0 con multitud de mejoras. Todas estas versiones estaban basadas en el lenguaje SGML inicial. En pocos años la web tuvo una expansión tan espectacular que muchos decidieron que ya era hora de deshacerse del legado de SGML y evolucionar el HTML hacia un lenguaje mucho más robusto y mejor estructurado como era el XML. De esta forma aparece la primera versión de XHTML 1.0. La idea era hacer del HTML un lenguaje con reglas muy específicas en lo que se refiere a su sintaxis y retrocompatible con las versiones anteriores. Antes podías dejar un párrafo sin cerrar, utilizar etiquetas en mayúsculas o minúsculas indistintamente, etc. El giro XML te obligaba a escribir sin errores, ya que el navegador utilizaba un sistema diferente para interpretar el código fuente y lanzaba errores como si de una aplicación XML se tratase.
Este cambio tan radical no acabó de tener la aceptación necesaria por parte de los desarrolladores, ya que muchos lo veían como una desventaja, y otros temían que finalmente el XHTML dejase de ser retrocompatible con versiones de HTML anteriores. Además, Internet Explorer no le dio un soporte completo hasta su versión 9, lanzada en 2011. Sí, un poco tarde. Con el paso de los años, la situación no mejoró, así que en 2008 surgió un grupo independiente formado por ingenieros de Apple, Mozilla y Opera llamado nada menos que Web Hypertext Application Technology Working Group, el cual decide seguir evolucionando HTML 4.0 y crear una nueva versión HTML5 actualizada. Este movimiento tuvo una aceptación inmediata por parte de los fabricantes de los browsers, ya que en cierta medida fueron ellos los que la impulsaron, y por otra de los developers que estaban ansiosos por desencallar todo este tema del XHTML. Finalmente, la W3C abandonó la especificación XHTML 2.0 y a día de hoy su última versión publicada es la HTML 5.2 basada en XML, pero sin ser tan restrictiva y adoptando las mismas ventajas de HTML5 creado por el grupo Watt. Actualmente, aquel proyecto iniciado por Tim Berners-Lee dispone de casi 4.000 millones de usuarios en todo el mundo y no para de crecer.